Este jueves 15 de mayo nos trae novedades que están generando un gran revuelo y no dejan a nadie indiferente. Desde primeras horas, las noticias no paran de impactar y poner a prueba la paciencia de muchos. Apenas lleva 15 días esta temporada y ya hemos sido testigos de un nuevo récord a la baja en las audiencias, algo que no deja de ser alarmante y que refleja una situación bastante crítica para el programa. Lo que parecía ser una recuperación o al menos una estabilidad, se desvanece ante cifras históricamente bajas que generan una mezcla de preocupación y desconcierto entre los seguidores y, por supuesto, los protagonistas. En medio de todo este panorama, la figura de Antonio David Flores se posiciona como un punto de atención. Probablemente esté sorprendido, o más bien perplejo, ante las declaraciones que lanzaron ayer Carlota Corredera y Kiko Hernández, quienes volvieron a poner sobre la mesa temas que reviven viejas polémicas. Lo curioso es la forma en que algunos de estos personajes parecen sufrir de una amnesia deliberada, una especie de olvido conveniente que les impide recordar hechos fundamentales del pasado, algo que resulta llamativo y un tanto desconcertante. Tras visionar los vídeos que hemos recopilado, el desconcierto aumenta y muchos podrían preguntarse con incredulidad: ¿de verdad están hablando en serio? ¿De qué están intentando convencernos? Pero no solo eso, porque además contamos con una declaración inesperada de Aurizua, quien hasta hace poco parecía ser un colaborador serio, con preparación y profesionalidad. Sin embargo, tras sus recientes comentarios sobre el supuesto acoso que reciben, uno empieza a dudar no solo de su conocimiento real sobre la historia de Sálvame, sino también de si está realmente al tanto del contexto en el que fue contratado. Esta desconexión con la realidad abre interrogantes sobre la coherencia y la autenticidad de algunos mensajes que se transmiten desde dentro. Mientras tanto, es importante destacar el trabajo silencioso y esforzado del equipo que sostiene todo esto, un grupo reducido que, a pesar de los limitados recursos que tiene a su disposición, se deja la piel día tras día. Son jornadas maratonianas, a veces haciendo dobles o incluso triples turnos, adaptándose a horarios cambiantes y cubriendo las necesidades que van surgiendo. Ver ese compromiso y esa entrega emociona, porque detrás de las cámaras hay personas que realmente luchan por mantener viva esta producción y hacerla llegar al público con la mayor calidad posible, pese a las circunstancias adversas. En este clima cargado de tensiones, no podemos pasar por alto el papel de Carlota Corredera, quien se mostró visiblemente emocionada, casi al borde de las lágrimas, como si el drama fuera interminable. Resulta irónico que no manifestara tanta emoción el día que despidieron a Antonio David y lo acusaron públicamente de ser maltratador, pero ahora, con una intensidad exagerada, parece derramar lágrimas por cualquier situación que le resulte molesta o incómoda. Sin duda, las emociones se utilizan como arma en este tipo de espacios para captar la atención y generar polémica. Por otra parte, Belén Esteban aportó un punto de vista interesante, señalando que hay quienes han olvidado que deseaban salir de Televisión Española y que, paradójicamente, ahora parecen estar muy contentos en esa cadena. Esta contradicción no pasa desapercibida y plantea muchas dudas sobre las verdaderas intenciones y lealtades de ciertos personajes. Seguramente estaremos atentos para ver cómo evoluciona esta situación y qué otras revelaciones pueden surgir. No podemos olvidar tampoco la controversia que envuelve a Raquel Bollo, que ha sido objeto de críticas y ataques continuos, a pesar de contar con muchos seguidores que defienden su postura. Es llamativo cómo algunas personas que en el pasado vivieron situaciones mucho más duras, como Antonio David Flores, nunca exteriorizaron tanto su malestar públicamente. Esto genera un contraste con la actualidad, donde las quejas y lágrimas parecen ser moneda corriente, aunque las dificultades reales sean distintas y en ocasiones menores. El caso de Rocío Carrasco sigue siendo un tema candente, especialmente con lo que algunos llaman la maldición del Gusilut, que parece no tener fin. A pesar de que las audiencias no acompañan y los datos son cada vez peores, hay quienes continúan defendiendo una versión que muchos consideran falsa, manteniendo la narrativa de acoso y bullying como bandera para justificar una postura que genera división y rechazo. Resulta realmente sorprendente, y en cierto sentido, profundamente hipócrita observar cómo algunos personajes, que han estado inmersos durante años en el mundo mediático, se dedican ahora a señalar con dureza y desprecio lo que denominan odio disfrazado de análisis, cuando ellos mismos han sido artífices y promotores de actitudes y comportamientos que nada tienen que ver con un análisis riguroso, objetivo o ético. Por el contrario, en programas como Sálvame, que durante mucho tiempo se erigió como un referente para el entretenimiento basado en el cotilleo y la polémica, era completamente habitual asistir a escenas en las que se permitía, e incluso se fomentaba, la burla abierta y cruel hacia determinadas mujeres, solo por el simple hecho de cómo lucían físicamente, por la forma en la que se expresaban o incluso por sus reacciones emocionales en momentos de vulnerabilidad. Estos comportamientos iban mucho más allá del mero entretenimiento. Se trataba de una auténtica exposición pública, donde estas personas eran despojadas de cualquier atisbo de respeto o dignidad y convertidas en objeto de mofa constante.
Casos paradigmáticos de esta situación son figuras como Rosa Benito y Chayo Moedano, dos mujeres que se vieron atrapadas en la vorágine mediática y que, por sus circunstancias personales y familiares, estuvieron sometidas a un escrutinio y a un maltrato mediático que excedió lo razonable. En sus programas, no solo se reían de ellas de manera superficial, sino que las ridiculizaban de forma sistemática y hasta humillante, con comentarios y actitudes que fomentaban la deshumanización y el desprecio. Más allá de la crítica, lo que se generaba era una especie de cacería mediática, donde la empatía desaparecía por completo y se daba paso a un odio sin filtro ni límite. Este fenómeno no solo dañó la imagen pública de estas mujeres, sino que impactó también en su salud mental y en su vida personal, aspectos que raramente se tuvieron en cuenta dentro de ese circo mediático. Lo que resulta aún más inquietante y digno de reflexión es que estas burlas y humillaciones tuvieron lugar mientras Rosa Benito y Chayo Moedano estaban bajo la lupa de investigaciones judiciales por supuestos delitos. Este contexto judicial debería haber sido motivo suficiente para que la prensa y los programas de entretenimiento aplicaran una dosis mayor de responsabilidad y humanidad. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. El sensacionalismo prevaleció sobre la ética, y la vulnerabilidad de estas personas fue explotada hasta el extremo para conseguir audiencia y generar polémica. Esta conducta, lejos de ser un simple exceso o un desliz, representa un ejemplo claro y flagrante de odio público, un odio institucionalizado y permitido dentro de ciertos espacios, que contrastaba radicalmente con la imagen de respeto o análisis objetivo que algunos ahora quieren vender. Es esta contradicción, este doble estándar flagrante, la que demuestra la hipocresía de quienes se quejan de ataques o críticas actuales, mientras ellos mismos participaron o permitieron ataques mucho más crudos y dañinos en el pasado. Este tipo de comportamientos no solo reflejan una falta de empatía y ética, sino que también evidencian un problema estructural en la forma en que ciertos sectores mediáticos operan, donde el morbo, la polémica y la destrucción de la imagen pública de otros se han convertido en moneda de cambio para mantener el interés y las audiencias. Y mientras la audiencia critica estas actitudes, parece que los responsables no solo no reflexionan, sino que rehúyen cualquier autocrítica, negándose a reconocer el daño causado y buscando minimizar sus acciones pasadas como parte del show o del entretenimiento. Esta negación y falta de responsabilidad agravan aún más la situación, haciendo que el ciclo de odio y desprecio se perpetúe, sin aprendizaje ni evolución. Por otro lado, si analizamos la llamada familia mediática que conforma actualmente el núcleo de estos programas, encontramos un panorama muy distinto al que muchos quieren vender como una imagen de unidad, cohesión y fortaleza. Mientras que en la superficie se intenta proyectar la idea de un equipo sólido, donde las relaciones personales y profesionales son armoniosas y colaborativas, la realidad tras bambalinas es mucho más compleja y, en muchos casos, conflictiva. La incorporación constante de nuevos colaboradores, con diferentes formas de trabajar, distintas edades, personalidades dispares y diferentes intereses, genera un ambiente donde la convivencia es un reto continuo, y la adaptación se convierte en una necesidad constante. Lejos de existir una cohesión real, los episodios de tensión interna son frecuentes y no solo se limitan a diferencias profesionales, sino que muchas veces se traducen en enfrentamientos personales, críticas públicas y mensajes cruzados que evidencian la fragilidad de esas relaciones. Las disputas por protagonismo, los roces por el liderazgo dentro del grupo y las divergencias ideológicas son el pan de cada día, haciendo que la imagen idealizada que se intenta mostrar al público se derrumbe rápidamente cuando las cámaras se apagan. Esta desconexión entre lo que se vende y lo que realmente ocurre afecta también a la calidad del contenido, pues la falta de sintonía interna se refleja en discusiones estériles, falta de química y una dinámica que, lejos de entusiasmar, termina por cansar a los espectadores. Esta realidad plantea un dilema profundo sobre la naturaleza misma de estos espacios mediáticos. ¿Se trata realmente de un espacio de trabajo profesional y colaborativo, o más bien de un escenario donde el conflicto y la tensión son usados como parte del espectáculo? La respuesta parece ser una mezcla compleja de ambas cosas, donde las relaciones humanas se ven condicionadas por la presión de la audiencia, la competencia interna y las demandas del formato, generando un entorno tóxico que se retroalimenta. Esta situación no solo es insostenible a largo plazo para los colaboradores, sino que también tiene un impacto directo en la percepción que el público tiene del programa y de sus protagonistas. Finalmente, es crucial destacar cómo esta situación ha afectado profundamente la relación con la audiencia, que ha evolucionado desde la admiración y la fidelidad hacia una actitud cada vez más crítica, desconfiada y, en muchos casos, abierta al rechazo. Aquella familia mediática que en un momento fue un referente para millones, que generaba expectación y contaba con una legión de seguidores leales, ha visto cómo su prestigio se ha erosionado hasta convertirse en el blanco preferido de bromas, críticas y desprecio. Esta caída en desgracia no es fruto de la casualidad,
sino el resultado de una acumulación de factores que incluyen la pérdida de frescura en el contenido, la repetición constante de dinámicas polémicas y tóxicas, y la incapacidad para adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas demandas del público. La audiencia actual, mucho más informada y exigente, no está dispuesta a tolerar comportamientos que antes se pasaban por alto, y se manifiesta con contundencia cuando percibe falta de respeto, falta de ética o simplemente un contenido vacío y repetitivo. Este desencanto se refleja en la caída de audiencia, en los comentarios negativos y en la migración hacia otros formatos y plataformas que ofrecen alternativas más frescas y respetuosas. Romper este ciclo negativo es un desafío titánico para los responsables de estos programas, que deberán replantearse no solo su contenido, sino también su actitud y su relación con la audiencia si quieren recuperar la confianza perdida. El punto en el que se encuentran ahora es, sin duda, un momento crucial y determinante que marcará el futuro de todo este universo mediático. O bien se produce una renovación profunda, basada en la autocrítica, la responsabilidad y el respeto hacia las personas y hacia la audiencia, o se continúa por la senda de la decadencia y el desprestigio, perdiendo definitivamente el lugar que una vez ocuparon en el corazón del público. Esta encrucijada representa una oportunidad histórica para transformar el modelo, hacer un periodismo y entretenimiento más éticos y humanos, y reconectar con una audiencia que demanda no solo diversión, sino también valores y respeto. La decisión está en manos de quienes llevan las riendas, y su capacidad para enfrentar esta realidad será lo que determine si este universo mediático puede reinventarse y sobrevivir o si está destinado a desaparecer en el olvido. Lo que está ocurriendo actualmente en ese programa no solo genera rechazo, sino que, a decir verdad, provoca un sentimiento casi palpable de hostilidad y animadversión hacia los hombres, una atmósfera que a muchos espectadores les resultó incómoda, incluso aterradora. Esto ha provocado que una parte significativa del público decidiera abandonar la audiencia, alejándose de un espacio que antes disfrutaban. En ese escenario, Carlota Corredera ha sido, sin duda, una de las presentadoras más emblemáticas en adoptar una postura frontal y crítica contra el género masculino, una línea que también ha seguido Jorge Javier, pero que en el caso de Carlota se ha percibido especialmente intensa y hasta polarizante. No es extraño que muchos espectadores se hayan sentido incómodos, no solo por el contenido sino por la sensación de que se estaba creando una narrativa divisoria, casi agresiva hacia los hombres, y eso, para un público heterogéneo, puede resultar alarmante. Es importante destacar que la gente que forma parte del programa y vive en ese mismo entorno, en el mismo plató y dentro de esa localización, no puede simplemente desconectar y fingir ser alguien distinto. Allí no se puede dejar el alma a medias ni pretender escapar a otra identidad, porque el espacio exige autenticidad, exige ser uno mismo en toda su dimensión. Sin embargo, también es fundamental comprender que la famosa familia que se vende a la audiencia como un núcleo unido y solidario, en realidad dista mucho de serlo. La verdad es que todos los involucrados deben ajustarse y adaptarse a las dinámicas internas, a los grupos y alianzas que se forman, a las relaciones con compañeros como Inés o con figuras polémicas como Aitor Albizua. No es el retrato idílico que se ofrece en pantalla, es mucho más complejo y muchas veces tenso. Hablando de Aitor Albizua, la situación es especialmente reveladora. Él parece completamente desorientado respecto a su papel y las expectativas puestas sobre él. Es evidente que, o bien no le explicaron bien las condiciones del contrato, o nunca le advirtieron quiénes son realmente los protagonistas del programa ni qué tipo de contenido se maneja. No parece entender del todo el universo de la prensa rosa ni la magnitud del circo mediático en el que se ha involucrado. La falta de preparación o de información ha llevado a que su experiencia sea desconcertante y hasta ridícula, como un episodio de comedia involuntaria. Esto se ha vuelto aún más palpable con el linchamiento público que ha sufrido, algo que jamás había visto en mis años trabajando en televisión. No es solo un asunto de críticas, es un acoso sistemático y despiadado, muy distinto a la crítica profesional que uno podría esperar. Cuando alguien se dedica a presentar un programa serio como Cifras y Letras, la experiencia es radicalmente diferente, no hay ataques personales ni humillaciones. Pero cuando formas parte de un show que durante décadas se ha dedicado a destrozar reputaciones, a hundir familias y a hacer bullying sin pudor, el precio a pagar es muy alto. Y es justo aquí donde se refleja el verdadero coste emocional y profesional de estar en ese espacio. Muchos de los que entraron a formar parte del equipo lo hicieron sin ser plenamente conscientes de lo que les esperaba, quizás seducidos por el sueldo o el glamour, pero sin saber el desgaste que supondría esa toxicidad constante. Es difícil entender cómo alguien puede llegar con la idea de no hacer prensa rosa y encontrarse atrapado en una maquinaria que se alimenta precisamente de eso. Parece un engaño, una trampa para profesionales que buscan otro tipo de periodismo o de espacio de trabajo. La realidad es que la prensa rosa, con sus personajes polémicos y sus dramas, es el corazón del programa. Y ahí están, trágicamente, tragándose personajes como Chelo o AOR,
soportando situaciones que claramente afectan la salud mental y el ánimo de quienes participan. Esta sensación de desgaste se transmite incluso a la audiencia, que percibe la desconexión y el malestar. Belén Esteban, quien es quizás uno de los rostros más reconocidos del espacio, ha expresado abiertamente su descontento. A pesar de que afirma que el formato no funciona, que no encaja y que no le gusta lo que está haciendo, permanece ahí, atada a un contrato y a un sueldo que, por lo que se sabe, es más que jugoso. Esta contradicción es difícil de digerir para muchos, porque habla de una falta total de coherencia y de una ausencia casi absoluta de autocrítica. Lo mismo ocurre con María Patiño, quien parece encargarse de levantar el ánimo entre compañeros, aunque sus propias preocupaciones económicas son conocidas, como la hipoteca o el mantenimiento de su casa en Lanzarote, lo que añade una capa más de complejidad al ambiente ya de por sí enrarecido. La falta de autocrítica en el programa es abrumadora. Cuando hablan de hacer críticas constructivas parece más un intento superficial de justificar años de comportamientos dañinos. Porque no se trata solo de criticar, se trata de haber hecho daño de manera sistemática y pública, de haberse lucrado con el sufrimiento ajeno. Muchas familias han sido destruidas, personas humilladas, y todo en pos de un entretenimiento que nunca se preguntó por la ética o las consecuencias. El día que alguien tome la responsabilidad y admita el daño causado, el día que se pida perdón públicamente, podrá comenzar un camino hacia la reparación, pero mientras tanto, la maquinaria sigue funcionando sin pausa. Este acoso mediático no tiene pinta de detenerse, y para que lo haga, será necesario algo más que palabras vacías. Que se llamen a cuentas a sí mismos, que dejen de justificar el sufrimiento ajeno y que enfrenten las consecuencias de sus actos. Llamar a personas como Antonio David para pedir disculpas y resarcir el daño causado a una familia durante años debería ser un mínimo exigible, pero hay poco indicio de que eso vaya a suceder. La memoria colectiva es fuerte y la gente no olvida las horas interminables de televisión dedicadas a denigrar a otros sin piedad. Más allá de la polémica, lo que queda claro es que la audiencia está decepcionada, frustrada y cansada. El programa que alguna vez fue un referente para muchos, hoy es un objetivo constante de críticas y desprecio. Los intentos por mantener una imagen positiva y una familia unida son un mero espejismo. Las grietas internas, las tensiones y el desgaste son evidentes para quienes trabajan allí y para quienes lo ven desde fuera. La realidad tras bambalinas no tiene nada que ver con la fachada que se quiere mostrar. Además, esta realidad se refleja claramente en la conducta cotidiana de los presentadores y colaboradores del programa. Se percibe un cansancio extremo, un agotamiento que va más allá de lo físico y que se instala como una pesada sombra sobre ellos. Esa sensación de hartazgo no es casual ni pasajera, se ha convertido en una constante que, en muchas ocasiones, lleva a que estos profesionales, al terminar la jornada, simplemente quieran llegar a casa y desconectar por completo, apagar cualquier estímulo relacionado con el trabajo. Quieren cortar con todo, dejar atrás el programa, las redes sociales, los mensajes y hasta cualquier recuerdo del entorno laboral que los consume. La presión que soportan es inmensa, un peso que oprime pero que rara vez se verbaliza o se reconoce públicamente. Aunque nadie lo diga de manera explícita, es evidente para todos los que están dentro que se encuentran al borde de un límite emocional y mental muy delicado. Esta tensión acumulada se manifiesta en detalles que muchas veces pasan desapercibidos para el espectador común pero que son reveladores para quienes siguen el programa con atención. Se nota en los silencios incómodos, esas pausas prolongadas que rompen la fluidez habitual y que parecen expresar más que cualquier palabra. Se nota en las miradas esquivas, en esos momentos fugaces donde se evita el contacto visual o donde la expresión del rostro delata un estado interno de malestar. También se refleja en las pequeñas fracturas, esos resquebrajamientos en la aparente cohesión del equipo, que a veces afloran en directo y que no pueden ser disimulados por completo. Son indicios de un desgaste que no puede ser ignorado ni minimizado. No sorprende entonces que alguien como Aitor Albizúa se sienta completamente desubicado y perdido en ese contexto. La brecha entre sus expectativas iniciales y la realidad a la que se enfrenta es abismal. La incomodidad que experimenta no es solo una cuestión personal, sino que se convierte en un reflejo claro de un problema mucho más amplio y sistémico, el de profesionales que entran en un sistema sin entender del todo sus reglas, sin contar con el apoyo o la preparación necesaria, y que terminan atrapados en un engranaje que no controlan y que, muchas veces, los consume. La expresión de su frustración y desconcierto queda patente en frases como ¿qué hago aquí? No tengo ni idea de prensa del corazón y me están atacando sin piedad. Estas palabras, que podrían parecer desesperadas, muestran la realidad de alguien que intenta mantener la profesionalidad en un entorno hostil y en ocasiones injusto, lo que convierte su esfuerzo en algo casi heroico. En definitiva, el espectáculo mediático que se presenta ante el público es únicamente la superficie, la punta visible del iceberg. Lo que sucede detrás de cámaras,
en el día a día de quienes forman parte del programa, es mucho más oscuro, tenso y complejo. No basta con quejarse superficialmente o con intentar maquillar los problemas con gestos o declaraciones vacías. Para que realmente exista un cambio profundo, es imprescindible un reconocimiento sincero de los errores cometidos, una autocrítica profunda y honesta, y sobre todo un compromiso real y tangible por evitar que se repitan los abusos y las dinámicas tóxicas del pasado. Mientras esta reflexión y responsabilidad no se asuman, el ciclo de críticas, desgaste emocional y tensión continuará sin cesar, generando un ambiente insoportable que nadie parece dispuesto a afrontar o resolver.